¿Cómo influyo en las personas que están más cerquita a mí? ¿Cómo influyo? Conseguí un trabajito en una escuela de formación deportiva, conseguí un trabajo en un colegio. Lo primero, Adriana, es hacerlo bien, hacerlo con ética profesional. No ir allá como salen muchos graduados de la Universidad de Tolima, de la Pedagógica, de todos lados, y van y le tiran un balón a los muchachos y a las muchachas y tome juego. No, si yo hago la tarea como tengo que hacerlo, vale. Maravilloso lo que digo. Bien, la temática que nos convoca entonces en el día de hoy, después de estas reflexiones, un concepto sistémico. Aquí pues traíamos, pero el profesor me advirtió que no había el video bien, pero vamos a apoyarnos en este video. Un concepto sistémico. Lo que yo manejo viene del constructivismo, viene de la reflexión, primera reflexión: ¿a quién le enseñamos? ¿A quién le enseñamos? ¿A quién le enseñamos? ¿A quién le enseñamos? A los niños, a los jóvenes, es decir, al ser humano. Le enseñamos a los seres humanos. Y mire de dónde estoy partiendo. Desde una estructura constructivista. Desde el ser humano como centro de atención de todas las estructuras. El centro no puede ser el fútbol. El centro no puede ser el baloncesto. No. Es a un ser humano de un género determinado, de una edad determinada, un niño, un joven, una niña, un joven, una mujer, un hombre, etcétera, etcétera. Entonces es un ser humano al cual le vamos a enseñar. Ese es el primer elemento que quiero que tengamos en cuenta. El ser humano. Y desde ahí partimos. No podemos seguir maquinizando, instrumentalizando a los seres humanos con la disculpa de que les estamos enseñando deporte. Entonces al fútbol hay que pegarle a la pelota con el borde externo en tal ángulo y en tal situación y hay que repetir 1.000.000 de veces hasta que lo haga bien. No, para eso no se necesita ir a la universidad, mis apreciados amigos. Pero para entender al ser humano sí necesitamos ir a la universidad. Entonces en este momento podría preguntarle a cada uno de ustedes cuál es su concepto de ser humano, a ese ser humano que tú le enseñas, a esa niña, a ese niño. ¿Cuáles son los criterios que usted tiene para usted? ¿Cuál es el concepto de ser humano que se establece? ¿Cuál es ese concepto de ser humano? Lo vamos a plantear ahí. Vamos a colocar otro segundo elemento. Lo voy a hacer ahorita separado, pero mire, lo podemos estar estableciendo casi que fusionado. A ese ser humano, ¿qué le vamos a enseñar? Entonces, ¿qué le vamos a enseñar? Nos convoca ahorita el deporte. Vamos a colocar aquí dentro del deporte, para el caso de este espacio académico, fútbol. Sí, es un tablero, que normalmente estos tableros van sufriendo un desgaste paulatino. Vamos a ver si este nos escribe mejor. Sí. Entonces en este caso, fútbol, mire. Entonces ese es un ser humano que le estamos enseñando. Segundo elemento. El tercer elemento que vamos a tener en cuenta. ¿Cómo le vamos a enseñar? ¿Cómo le vamos a enseñar? Ese cómo le vamos a enseñar, ustedes lo están cursando en esta asignatura. Se llama la expresión didáctica o metodológica. Didáctica y metodológica. Y entonces acá tendremos que tener cuál es el concepto que usted tiene en tercer semestre de didáctica, cuál concepto tiene de metodología y qué concepto tiene de pedagogía. Las tres son primas hermanas, pero no son iguales. Tenemos que aprender a diferenciarlas claramente para poder establecer. Entonces todo esto es un sistema. Todo esto lo vamos a involucrar como un sistema.
Todo esto lo vamos a involucrar como un sistema. Este círculo que estoy planteando acá es un sistema donde está involucrado un ser humano, que lo podríamos colocar acá en el centro del sistema. Un ser humano, podríamos estructurar un concepto y podríamos estructurar cómo lo hacemos. O sea, de 3 niveles. Enfocados. Primer enfoque, ¿de dónde vamos a iniciar? Del ser humano. Entonces, permítame, yo saco aquí un borrador digital. Son borradores digitales. Sí, es que el tablero ya. Nos toca todo lo que va aquí. La próxima solicitemos. Entonces empezamos aquí desde el ser humano. Mire. Bueno, vamos a mirar a ver con cuál nos funciona. Empezamos uno aquí, el ser humano. Un segundo elemento que vamos a desarrollar aquí el contexto. Vamos a llamarlo fútbol en el día de hoy. Un tercer elemento que tiene que ver con la didáctica. Y un cuarto elemento que tiene que ver con la metodología. Entonces, ojo a ese tecla, a ese primer pantallazo. Vamos a empezar en el ser humano. Entonces, en el ser humano, reflexionemos un momentito, ¿qué es ser humano para nosotros? ¿Qué es ser humano para usted? Piénselo, analícelo. Aquí no estamos en una evaluación, ni es del sentido, ni tampoco yo hago las evaluaciones de esa manera. Entonces, el ser humano, ¿qué pienso yo? ¿Qué es el ser humano? Ese ser humano, como tú nos decías, que puede ser una niña, que puede ser un niño, que puede ser un joven, que puede ser inclusive un adulto, o que puede ser un adulto mayor. Porque para las estructuras nuestras en nuestra profesión, nosotros trabajamos desde neonatos, recién nacidos, hasta ya hoy en día está llegando las edades, cada vez son mayores los seres humanos en nuestro país que superan los 80 años, cada vez son mayores. Y ya toda esa gente, usted vaya, mire, en muchas ciudades de Colombia, ya mire los parques, etcétera, y le da la cantidad de gente mayor de 80 años que está haciendo actividad física y salud, por recomendaciones y por prescripción en su mayoría. Entonces, para que lo veamos, ser humano, el fútbol, todo lo que tiene que ver con la didáctica y la metodología. Tengamos en cuenta esa parte. Vamos a revisar la primera, el ser humano. Bueno. Voy a presentarles un ser humano dentro de mi concepto. Es un ser humano que forma parte de un sistema, bueno, forma parte de un sistema y es un ser humano que tiene y posee 3 dimensiones. Vamos a ver si estamos. Una primera dimensión, la dimensión biológica. La dimensión biológica. Esa dimensión biológica nos lleva a reflexionar sobre el genotipo y sobre el fenotipo. El genotipo nos hace referencia a la genética. ¿Cuál es la herencia genética que traemos nosotros en todos los contenidos? No solo lo que podemos observar, la genética que podemos observar a veces, la estatura, la constitución muscular, la composición de las fibras musculares, si tenemos acentuadas más fibras rápidas o más fibras fuertes o más fibras mixtas, todas esas características genéticas que traemos y que nos afecta desde las 5 generaciones anteriores. Nosotros somos producto de nuestras 5 generaciones anteriores, nuestros abuelos, etc. De todas esas generaciones anteriores, de
de la fusión de cromosomas de nuestros padres, de nuestros abuelos, etcétera, etcétera, y eso pues nos estructura una parte genética y nos da una influencia genética que nos caracteriza, y esa genética influye en muchos aspectos. Por ejemplo, la selección Colombia de fútbol. La selección Colombia de fútbol, vi un partido el año pasado, Senegal-Colombia. Y entonces con los que yo estaba viendo el partido, le pregunté, oiga, ¿cuál es Senegal y cuál es Colombia? Y me dijeron los que estaban viendo, profe, no jodas, que no. No, ¿cuál? ¿El de camiseta amarilla o el de camiseta blanca? Todos los 22 de la cancha eran negros. Yo no estoy hablando acá de racismo, entiéndanme. Estoy hablando de genética. Entonces miren cómo la genética influye en una cantidad de factores. La genética hoy en día, algunos entrenadores, algunos plantean y dicen, no, yo aquí para la selección necesito jugadores mínimo de 1,75 m o con 80. Mire, ahí ya marcó una situación genética. La estatura, el peso, y qué no decir de la conformación muscular, y qué no decir de la conformación neuromuscular, o sea, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Eso es lo que refiere en el ser humano a nuestra genética. Y nosotros tenemos unas características. Eso usted puede decir. El departamento del Tolima tiene una estructura genética de la siguiente: el promedio de estatura de las damas es tal, el peso es tal, el de los hombres es tal, etcétera, etcétera. Y son estudios que, por ejemplo, las universidades deberían estar haciendo permanentemente. Por ejemplo, en este momento podría estar caracterizado quiénes son los estudiantes de educación física y deporte de la Universidad de Tolima, tener una estructura genética. Para eso hay ciencias como la antropometría, como la biomecánica y como todo lo que tiene que ver con la metodología del deporte para ayudar a mirar esa genética. Entonces, desde lo biológico influimos en esa genética. Segundo elemento, el fenotipo. Aquí, genotipo, genética. Geno, genética. Feno, entonces, todo lo que tiene que ver con el fenómeno, o sea, lo que rodea a esos individuos. Y ese que rodea a esos individuos establece entonces cómo nos alimentamos, cuál es el desarrollo de nuestro deporte. Por ejemplo, en este momento en las grandes ciudades capitales de nuestra Colombia ya no hay canchas en donde jugar. Usted mire, ubíquese allá en Ibagué y diga, bueno, usted vea dónde están las canchas, dónde están ubicadas. Acá en Bogotá se juega fútbol en el norte de Bogotá. Ustedes fueron aquí al norte. Ahí ustedes pueden existir ahí en esta zona de Bogotá fácilmente les voy a decir que pueden existir 6.000 canchas en esa zona donde ustedes fueron. Ustedes fueron a Grava Norte únicamente y fueron allá a La Morena, que es la sede de la liga, sede que dejó este servidor, Freddy Amazo, le dejó la sede a la liga, ese complejo que conocieron ahí, que se llama La Morena. Siendo miembro del consejo directivo en el año 2003, instauré esa sede con Germán Castellano Villar. Y ahí está. Pero usted al sur de la ciudad difícilmente encuentra canchas en donde jugar. Pero casi que imposible encontrar unas canchas en donde jugar. Con un agravante, mis apreciados estudiantes, que los mejores jugadores son los de acá. Estos de aquí del norte, a la mayoría no les interesa el fútbol. Todos los que viven aquí al norte de Bogotá, esos casi no les interesa el fútbol. Les interesan otros deportes, voleibol, el golf, el tenis, montar en bicicleta, sí, todo eso. Por eso cuando usted va, entonces usted ve esos trancones tan monumentales el sábado y el domingo, usted ve esos trancones tan monumentales, todo el mundo llegando a las canchas, desde las 5 o 6 de la mañana, todo el mundo llegando a las canchas. Si ustedes se dieron cuenta el día de ayer o el día sábado, miren la cantidad de buses que vienen a traer la gente ahí a jugar, porque vienen del sur. Por eso yo no acepto en Bogotá cuando dicen que un jugador es perezoso para jugar al fútbol. Perezoso levantarse 3 horas antes para llegar a jugar a las 7 de la mañana allá a La Morena, donde ustedes fueron, que le toca viajar 2 horas en bus para llegar ahí.
y luego terminar el partido y devuélvase otras 2 horas en bus. Por eso la única forma de llegar ahí es que entre todos contraten un busecito y los traigan ahí. Porque si se viene en bus urbano, no alcanza. Y el bus urbano lo deja ahí en la autopista donde ustedes ya conocieron y de ahí para allá hágale los 3-4 kilómetros hacia adentro. Entonces, eso es lo que afecta y a eso es que nos referimos con el fenotipo. Cómo el medio que nos rodea, Adriana, que era una de las partes de la pregunta que tú haces, cómo el medio que nos rodea afecta a nuestro desarrollo. Si no tenemos esos escenarios deportivos, y es que los escenarios deportivos no es monumentales, es hacer unos escenarios adecuados, manejables, donde todos podamos practicar y podamos desarrollar las tareas con los servicios básicos. Entonces ese primer elemento que tiene que ver con el ser humano lo humano. Aquí solamente voy a hacer un contenido muy concreto, lo más concreto posible. Entonces un primer elemento es biológico. Tiene que ver con la genética y tiene que ver cómo el medio ambiente influye en esa genética. Porque ¿qué sacamos con tener, por ejemplo, una persona que mida 2 metros, esté muy bien compuesto genéticamente y muscularmente, si por ejemplo donde está no juegan baloncesto? Y resulta que la genética de él es para jugar baloncesto. O resulta que esa persona entonces no tiene la posibilidad de jugar en la posición de arquero, porque la influencia no tiene esa política pública. ¿Cuántos tolimenses, Adriana? Contéstemelo tú. ¿Cuántos tolimenses juegan en el Deportes Tolima? Bueno, tranquilo, no me preocupe, no me preocupe que yo lo sé también. Entonces fíjese, el ambiente, ¿cuál es el ambiente? No. Entonces a eso es que me refiero cuando hablamos del fenotipo. ¿Qué carajo saco yo que soy seguidor? Mi equipo, de una vez se lo advierto, del cual soy hincha, en Colombia se llama Deportes Tolima, porque fue el primer equipo que vi jugar en mi vida. Fue el primer equipo que vi jugar en mi vida. Antiguo Estadio San Bonifacio de Ibagué, que así se llamó toda la vida. Ustedes ya, los jovencitos, usted ya lo conocen como el presidente Manuel Murillo Toro, pero eso fue San Bonifacio de Ibagué. ¿Cómo se llama Ibagué? ¿Tú eres ibaguereña? ¿Cómo se llama Ibagué? ¿Cómo? Ibagué. ¿Cómo se llama Ibagué? Sí, así le dicen, pero ¿cómo es el nombre oficial de Ibagué? ¿Cómo? San Bonifacio de las Lajas de Ibagué. Ese es el nombre oficial de nuestra querida capital. San Bonifacio de las Lajas de Ibagué. Se fundó inicialmente donde hoy en día es Cajamarca. Allá se fundó Ibagué. Frente a un terremoto de la época que lo destruyó y todo eso, entonces se trasladó un poco más de para acá y siguió llamándose San Bonifacio de las Lajas de Ibagué. Y por eso el estadio se llamó durante toda su vida San Bonifacio, porque está dedicado al santo San Bonifacio de las Lajas. Porque Ibagué estaba construido sobre unas lajas. Todo eso de Cajamarca y toda esa zona que es lajas. Las lajas son las que se construyen de manera natural, las piedras y demás. Entonces, yo soy seguidor del Deportes Tolima. ¿Qué carajo de ahorita? Campeón del Deportes Tolima. ¿Y qué? ¿Y qué? Pues sí, ojalá, pero yo diría ojalá el día que por lo menos vea jugar ahí a 2 tolimenses. Entonces así yo digo, ojalá salgo allá. Gracias, Gabriel Camargo, gracias. Mientras tanto, de una vez le dejo mi impresión de lo que pienso al respecto. Por eso, el fenotipo. El fenotipo. O sea, cómo influye el medio ambiente en nuestras personas, en nuestros jugadores del departamento del Tolima. ¿Cómo influye ese medio ambiente? ¿Qué hacen nuestros directivos para poder desarrollar esa tarea? Porque toda esa organización, los directivos, los escenarios deportivos, etc., todo eso es lo que va influyendo en ese ser humano que pueda que tenga un buen genotipo, a que esté muy bien constituido. Entonces, en ese orden de ideas, dejamos ese primer punto.
El segundo elemento de ese ser humano, mire que está todo correlacionado, es el elemento espiritual. El espiritual. Entonces tenemos uno biológico y ahora tenemos una dimensión espiritual. Esa dimensión espiritual se refiere no a religión, no, a principios y valores. O sea, ¿cuáles son los principios y valores que nosotros desarrollamos a través de nuestras familias, a través de nuestras casas, a través de donde nos educamos? ¿Tú en qué colegio estudiaste? Institución Educativa Nacional ¿Sucre? Sucre. ¿Dónde está? Nariño en Ciudades. Ah, correcto, porque por eso planteé, dije, Sucre, no. Hago mi mapeo ahí en el departamento de Tolima y no. En Ipiales, correcto. En el departamento de Nariño, la otra Colombia. Estos pastuzos, les digo cariñosamente, he trabajado en el departamento de Nariño, mucho tiempo he trabajado con el Deportivo Pasto, yo digo a Pasto, carajo, he visto un par de veces con el departamento de Nariño, pero estamos en la otra Colombia, nosotros no conocemos Nariño, nosotros no conocemos el departamento de Nariño. El departamento de Nariño tiene cosas maravillosas, o no lo conocemos, porque ni nos la han dado a conocer ni nada. De milagro estoy viendo un pastoso estudiando en Ibagué. La mayoría de estos se van a estudiar a Quito, se van a estudiar a Cali, se van a estudiar de todas partes, pero miren, maravilloso que esté ahí en Ibagué, enseñando. Espero que ya a sus mejores amigos les haya dado cuy y les haya dado el... Pero eso sí. Y el hervidito ese que toman ellos para el frío, ¿no? Bueno, entonces mis amigos, cuando estoy hablando de principios y valores. Entonces miren, ¿qué vamos a tener en cuenta? ¿A quién le vamos a enseñar? ¿A quién le vamos a enseñar? Al ser humano. ¿Qué tenemos que mirar primero? Su dimensión biológica. Aquí en la genética y en esto pues obviamente su estado de salud, cuál es su genotipo y qué vale en el fenotipo. Adriana, frente a tu pregunta, si tengo un grupo de baloncesto de 8 niñas, ¿cuál es el ambiente positivo que yo como entrenador debo crearles a ellos? En su canchita de baloncesto, así sea la canchita ya del barrio o la de la esquina o la del conjunto residencial. ¿Cuál es el ambiente que debo construir positivo alrededor de ese ambiente que ellos deben desarrollar para poder practicar ese deporte? Pero le estamos diciendo un segundo agregado, que miremos cuáles esos valores espirituales. O sea, cuáles son los principios y valores que debemos establecer. Un primer gran grupo de esos principios y valores, los valores de actitud con C, actitud con C. ¿Cuáles son los valores de actitud? Aquellos que dependen de la voluntad. Aquellos que dependen de la voluntad. No voy a hacer aquí una descripción filosófica ni psicológica de la voluntad, no. Son aquellos valores que yo desarrollo si a mí se me da mi bendita voluntad. Traducción, como decimos en Chaparrán, si se me da la gana. Es así de claro. Es así de claro. Entonces, usted es puntual si usted quiere. Mire, da un valor. Usted llega a tiempo a sus compromisos si usted quiere. No me salga aquí en Bogotá hay más o menos unas 15.000 excusas. La primera que me dicen es pobre, tancón, no tancón, ni siquiera transporte. Pobre, es que haya tancón. ¿Quién no sabe que en Bogotá hay tancón? Pero ¿quién no sabe? Un niño de 5 años, usted si quiere aquí en Chía, pregúntele, oye, si vas a ir para Bogotá, y verá que ánimo le dice, uy, toca irse antes, toca irse con anticipación porque hay tancón. Entonces, por ejemplo, la puntualidad es un valor de actitud, o sea, depende de mi voluntad. ¿Qué tengo que hacer? Pues levantarme más temprano, tengo que establecer todos los criterios. Otro valor de actitud, ese valor de actitud tiene que ver con la responsabilidad. Si yo quiero, si me eduqué y si me estoy formando para eso, yo soy responsable. Soy responsable, primero conmigo mismo, después con mi familia, con mis compañeros, con las personas, con mis compromisos. Soy responsable.
Pero si yo no soy responsable, pues no cumplo. ¿De qué depende eso? De mi voluntad. Si para usted es más importante irse a jugar billar que hacer el trabajo, si es más importante irse de rumba. ¿Cómo se llama esa esquina, profe, ahí de la Universidad de Tolima, donde se van todos los jueves y viernes a chupar? Ya la quitaron. Ah, ya la quitaron. Ya, me imagino que la trasladaron por allá, ya 2 cuadras más abajo. Ahí encontraba yo hasta colegas míos, profesores y estudiantes. Ahí viene otra vez a la pregunta, ¿qué tipo de profesional quiere ser usted? ¿Qué tipo de profesional quiere ser usted? Eso no lo decide sino usted. Eso no lo puede decidir absolutamente nadie. Eso es como si usted fuma, es problema. ¿Cómo hacemos para decirle a usted que no fume? Yo le puedo decir, oiga, es malo fumar. Mire que después eso le va a perjudicar a usted cuando tenga después de 40, 45 años, le va a empezar a molestar los pulmones, se va a crear una capa en los alvéolos, pero usted es el que decide. Entonces fíjese los valores de responsabilidad. Puntual, estamos colocando algunos ejemplos de los valores de actitud. Los compromisos. Hay sociedades donde tú llegas tarde y olvídate, no hay nada que hacer. Hay trabajos donde tú llegas tarde y la primera vez te llama la atención y la segunda te sacan. Entonces eso, primer gran grupo son valores de actitud. Segundo gran grupo de esos valores espirituales que establecemos acá, los valores sociales. Segundo gran grupo, los valores sociales. Y los valores sociales es cómo nos interrelacionamos, mis apreciados amigos, con los demás. ¿Cómo me interrelaciono yo? ¿Cómo cultivo y desarrollo la empatía, la responsabilidad, que es un valor de actitud sumada a esos valores sociales? Yo respeto a los demás o no los respeto. Yo identifico a los demás, comprendo a los demás. Por eso estamos partiendo desde el ser humano. Porque es que aquí nos están enseñando que lo que hay que enseñar es únicamente baloncesto o fútbol o